a todos. Bien, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, me van a disculpar, hoy ya estoy con la mascarilla porque estoy en la oficina y por medida de seguridad voy a estar de esta forma. Agradecerles hoy por la participación. Vamos a hablar sobre los temas básicos que se tienen en el despacho aduanero. Nuevamente, la incidencia del despacho anticipado, que hoy ya sabemos que es obligatorio, algunos aspectos a tener en cuenta, y vamos a hablar también de algunas multas, algunas infracciones importantes que ustedes como operadores intervinientes deben tener en consideración. Cualquier consulta que tengan, por favor, lo dejan en el chat y al final lo vamos a responder. Cuando nosotros hablamos del despacho aduanero, es un término muy usado en los procesos, justamente está marcado por tres cosas muy importantes. Un despacho aduanero significa procesos, cumplimiento de procesos, de regímenes, ¿sí? Es decir, la necesidad de elegir una forma de cómo ingresa una mercancía o salga una mercancía tiene como una correlación un proceso que seguir. Y el despacho aduanero se enmarca en ese proceso. Procesos que hoy están cambiando, ¿no? Están variando porque la aduana, a través del programa FAS, que ya está en ejecución, pues ha virtualizado sus procedimientos. Y ahora corresponde que los operadores que participamos de esta cadena también nos virtualicemos, porque va a ser la forma de comunicación. Es decir, más allá de lo que el COVID-19 generó en los cambios, tanto de las empresas privadas como de las instituciones públicas, es un tema que se va a quedar, porque ya era un programa que la van a venir dirigiendo. Entonces, cuando hablamos del despacho aduanero, hablamos de estos procesos, hablamos de estos regímenes aduaneros y hablamos de las modalidades de despacho, ¿no? Que son tres: el anticipado, el urgente y el diferido. Fíjense que estos regímenes aduaneros no existen en el Perú porque la aduana peruana los creó, y las modalidades de despacho tampoco existen porque la aduana peruana lo creó. Nosotros estamos conectados a un sistema de normas internacionales y básicamente al tema de la CAN. Entonces, en la CAN existen unas normativas, unas decisiones que se enmarcan en este acuerdo que generan los regímenes aduaneros que nosotros adoptamos. Justamente esta decisión, que es la uniformidad de los regímenes aduaneros en el marco de la CAN, fueron modificados el año pasado. Y dentro de esa modificación se estipuló el tema del despacho anticipado y se facultó a los países miembros a que ellos pudieran decidir qué modalidad pudiera ser obligatorio. Entonces, de repente, ustedes han escuchado que un grupo de empresas peruanas hace mucho tiempo intervinieron una demanda en la CAN que la ganaron porque estaban basados en una norma anterior a la del 2019, pero también se ha presentado una demanda contra el despacho anticipado que hace mención la Comunidad Andina, pero esta sí se perdió. Es decir, la CAN, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo ha declarado inadmisible porque pues ellos actualizaron la norma, ¿no? Y le han dado esta facultad a los países para que ellos pudieran elegir qué modalidad de despacho pudiera ser obligatorio. Entonces, por eso que Perú, hoy tenemos el despacho anticipado como obligatorio, y eso está enmarcado en una norma internacional. No solamente que un marco nacional, sino está en un marco de normas internacionales. Entonces, esos temas hay que tenerlo en el contexto del por qué estos cambios en los regímenes aduaneros, del por qué estos cambios en la modalidad de despachos, y si estos son lícitos, están permitidos, son discutibles o no. Luego, en el aspecto propio operacional de un despacho aduanero, hay 4 temas muy importantes que como importador, exportador, como operador, yo tengo que tener en cuenta antes de ejecutar un proyecto, antes de ejecutar la importación o la exportación de un producto. Y uno tiene que ver con la clasificación arancelaria. Vamos a decir que en el tema de la gestión aduanera,
la clasificación arancelaria tiene un componente muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva qué tasa arancelaria voy a pagar de tributos. Puedo derivar y saber si está prohibido, restringido, si necesita alguna información adicional, si me piden algún documento adicional, un rotulado, un permiso, lo que fuera. También está enmarcado a ver si esta mercancía de repente está sujeta a un acuerdo comercial. Y para yo poder determinar esta partida arancelaria, más allá del concepto comercial, es decir, del nombre comercial que se le pudiera dar, la clasificación no se realiza por los nombres comerciales, sino por el contexto técnico del producto. Y por eso son necesarios las fichas técnicas, los catálogos, saber la composición. Una clasificación arancelaria siempre responde a 3 preguntas. ¿De qué está compuesto? ¿Cuál es su uso? ¿Y cuál es su función? ¿No? O sea, ¿para qué se utiliza? Y para qué sirve el producto. Entonces, esas 3 preguntas son básicas, por ejemplo, al momento de una clasificación arancelaria. Y sí, a veces es complicado, a veces es complejo, o de repente, pues, la información que se solicita puede resultar, pues, incluso a veces repetitiva, ¿no? Pero lo cierto es que la experiencia nos ha dado que hay muchos productos que hace 6, 7 años se clasificaban en una partida A, y producto de la tecnología van variando sus clasificaciones porque hoy los productos son más inteligentes, ¿no? Entre comillas, son más inteligentes, tienen nuevas tecnologías, tienen nuevas funcionalidades, y eso los hace cambiar sus posiciones arancelarias. Entonces siempre es bueno, de vez en cuando hay variaciones de temas tecnológicos o de composición de los productos, siempre es bueno darle una mirada al tema de clasificación, ¿no? Porque puede variar. El otro componente muy importante y que ha habido cambios, y seguramente vamos a hacer un webinar más adelante, es la valoración aduanera. A ver, nosotros teníamos un reglamento de valoración que databa de muchos años, y este ha sido modificado recientemente. Y de hecho, entra en vigencia mañana este nuevo reglamento, ¿no? Y entre los cambios fundamentales que tiene este reglamento, ha recogido la experiencia de estos años, resoluciones tanto a nivel de la CAN, a nivel también del Tribunal Fiscal, sobre algunos aspectos básicos de la valoración aduanera. Como que, por ejemplo, cuando se puede imponer una duda razonable, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados a tener la duda razonable en el despacho, pero esta duda razonable también, y de hecho lo ponen ahora, también se puede dar en el tema de fiscalización. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque ustedes saben que los que eran considerados importadores frecuentes tenían el beneficio de que el valor no se le ajustaba en el despacho. Y ya no hay importador frecuente, pues esa figura ya murió, ya no existe, y hoy solo existen los OEA. Por lo tanto, los que son OEA, ellos gozan de ese beneficio de que en el despacho no le van a ajustar el valor, lo cual no significa que no puedan tener una fiscalización, y en dicha fiscalización relacionada al tema de valor, pues sí le puedan ajustar el valor, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Es decir, ¿cómo yo sustento mi valor? ¿Cómo puedo yo corroborar mi valor? Hay 3 conceptos muy importantes que se debe tener en cuenta. Los documentos comerciales. ¿Cuáles son? Factura comercial, packing list, orden de compra, requerimiento de pedido, etcétera. Y esos documentos tienen que hablar y tienen que relacionarse. Es decir, la descripción de la mercancía tiene que ser la misma, las condiciones comerciales en los documentos tienen que ser lo mismo, los montos, precios unitarios tienen que ser lo mismo, los Incoterm tienen que estar correctamente señalados, ¿no? Para que puedan comunicarse y a nivel comercial se pueda sustentar. Pero ¿eso es suficiente? No lo es. También yo tengo que tener mi registro de mis documentos financieros. Y hoy más que nunca, estos documentos financieros tienen una relevancia importante porque acá en Perú existe una ley de lavado de activos
que obligan al uso, ¿no?, de ciertos medios de pago, que son los únicos autorizados a emplearse dentro del comercio exterior. Entonces, tengo que tener claramente registrado, por ejemplo, si es una carta de crédito, ¿no? La carta de crédito tiene que hablar de mi producto. Si son transferencias, los requerimientos de la transferencia tiene que enseñar claramente qué estoy pagando, es decir, número de facturas, qué porcentaje de la factura estoy pagando. Entonces, esos datos tienen que conversar. Los documentos comerciales también tienen que conversar con los documentos financieros. Y finalmente, tus documentos contables. El registro contable, el registro de la compra, el registro de los pagos, tienen que también conversar con los documentos financieros y los documentos comerciales. Uno de los principales errores que se comete al momento de sustentar una valoración aduanera son los pagos que no detallan qué pagas, ¿no? Le transferí, por decir, $100,000 a mi proveedor, pero no pongo sobre qué le transferí, es decir, estoy pagando la factura ABC, estoy pagando el 10% de la factura, el 20% de la factura. Esos datos son muy relevantes al momento de sustentar un tema de valoración. ¿Esto se va a venir fuerte? Sí. Hace mucho tiempo no teníamos nosotros, digamos, proceso de valoraciones muy continuas, pero esta es una realidad que se va a dar. O sea, hoy hay una necesidad de caja. Y la mejor forma de hacer caja es recaudando. ¿Y dónde se recauda? Usualmente en los formales, ¿no? Porque en el informal no recauda. Entonces sí es importante ustedes, cuando evalúen su tema de valoración aduanera, tengan en cuenta estos 3 puntos, ¿no? Hoy lo estoy abreviando, pero sí son 3 conceptos básicos que ustedes deberían tener muy claro por cada carpeta de importación que tenga para poder sustentar su valor. El tercer punto es el control. Yo tengo que saber si mi producto está restringido o está prohibido. Y acá también hay que tener en cuenta la funcionalidad de mi equipo. A ver, hay equipos que por el concepto del equipo pudieran no estar restringidos. Les doy un ejemplo. Una máquina topadora o una máquina, una máquina minera, eh, por sí no está restringida, ¿no? Pero ¿qué pasa si una pala minera en la cabina del chofer tiene una conexión satelital para que el proveedor de la pala pueda revisar el funcionamiento y esto se conecta a través de una red que de repente está licitada? Entonces, fíjate, la pala como pala no está restringida, pero al tener esos componentes ya lo hace restringido otra vez o tal vez prohibido, porque si utiliza una banda licitada no la puede utilizar, ¿no? O traigo de repente una cabina de comunicaciones y resulta que esta cabina de comunicaciones, que son una especie de contenedores, viene con aire acondicionado. Entonces, la cabina como cabina no está restringida, pero el aire acondicionado que tiene la cabina lo hace restringido. Entonces, siempre es importante tener estas consideraciones, ¿no? Hoy la tecnología ha avanzado mucho, se utiliza mucho el tema de los infrarrojos, el tema de los controles remotos, y eso podría estar restringido, y entonces es muy importante siempre revisarlo, ¿no? Yo me acuerdo mucho un caso, no sé, ustedes cuando van a las tiendas o los supermercados, hay los congeladores, ¿no? ¿Dónde están las bebidas? ¿Dónde están las carnes? Entonces resulta que una tecnología permite que esos congeladores los controles con un control tipo carro, ¿no? Tú con un control remoto abres la puerta de tu carro, cierras la puerta de tu carro. Bien, ese mismo control remoto se puede utilizar, por ejemplo, en estos congeladores. Entonces, la señora de la tienda, tú vas a la tienda, te abre la puerta con control remoto y lo cierra. Pero esos, cuando la distancia es mayor a los 10 metros, ya se encuentra restringido. Entonces, uno no lo sabe. Entonces, siempre hay que revisar
todo el detalle del producto cuando yo no lo tengo muy claro, ¿no? Y el cuarto punto que uno debe tener en cuenta cuando va analizando un producto es si está sujeto a acuerdos comerciales o no está sujeto a acuerdos comerciales. Y en los acuerdos comerciales, pues hay un mundo muy amplio de análisis que hoy no lo podemos ver, pero pues Perú tiene 21 acuerdos comerciales, ya no tenemos solo la CAN, y entonces cada acuerdo comercial tiene su propia particularidad, ¿no? Su forma de desgravación, aranceles bases, eh, algunos tienen incluso el tema de productos con contingencia, ¿no? En la que te permiten traer un volumen determinado sin pagar tributos. Entonces tiene su particularidad y eso es importante analizarlo. Entonces, digamos que lo que estamos conversando es lo que yo debería hacer primero, ¿no? Antes de cualquier cosa, tener mapeado estos 4 pilares. Luego la gran pregunta es también, ¿para qué quiero traer el producto? O sea, no siempre traemos un producto para que se quede de manera definitiva. O sea, lo podríamos traer para hacer una labor específica o porque lo quiero transformar. Y entonces mi bagaje de regímenes aduaneros va variando. No tiene sentido, por ejemplo, nacionalizar un equipo, pagar los tributos de Agvaloren, de IGB, cuando yo lo estoy trayendo por una labor específica y luego esto se va a retirar, se va a ir del país. Entonces tendría que hacer una admisión temporal, por ejemplo, ¿no? O si soy exportador, pues ver de repente mis insumos o mi producto no se coge al drawback, porque está excluido de la lista de drawback, pero tampoco tiene razón de ser pagar impuestos por un producto que va a estar dentro de un producto que voy a exportar. Entonces tengo opciones también como la admisión temporal para perfeccionamiento, ¿no? Y lo mismo se da con la salida. Es decir, hay mercancías que no salen para quedarse definitivamente afuera, sino que salen también porque hay que repararlos, porque le van a hacer pruebas, o porque, por ejemplo, lo voy a perfeccionar afuera, ¿no? De repente saco café para ser tostado, algo en otro país, y retorna un producto, digamos, más elaborado, ¿no? Y yo probablemente no saco ese grano de manera de una exportación definitiva, sino para perfeccionamiento. Y hay otros casos en que simplemente la mercancía no va a quedarse en Perú y va a pasar en tránsito, ¿no? Porque se va a otros países. De hecho, hay muchas empresas que manejan su gerencia regional de logística en Perú, y Perú es un hub de distribución a nivel regional, ¿no? Y entonces las mercancías a veces están de tránsito o se puede ingresar como depósito para luego hacer transbordos. Bueno, ya se va diseñando una logística diferente a manera de reducir costos. Entonces siempre la pregunta tiene que ser, ¿para qué voy a ingresar a esa mercancía? O sea, ¿qué voy a hacer con esa mercancía? ¿Cuál es el propósito? Y sobre ello aplicar el régimen aduanero que corresponde. Relacionado al tema de valoración, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta esta modificatoria al reglamento de valoración, el decreto supremo 186, que ha sido modificado por el decreto 193, y que tiene que ver con la condición que debe tener la factura comercial de importación. A ver, ¿existe una norma internacional que diga cómo tienen que ser las facturas comerciales? No, no existe una norma internacional que diga cómo tienen que ser las facturas de importación. Nosotros tenemos una norma en el reglamento de comprobante de pago para las facturas de exportación y para las facturas locales. Pero en referencia a la factura de importación, el reglamento de valoración sí te dice qué debe cumplir tu factura para que sea aceptado como medio probatorio. ¿Ya? Esto es muy importante, es decir, ¿podría yo perder un caso de valoración porque mi factura no cumple estos requisitos? Así es. ¿Puedo yo perder un caso de valoración si mi factura no cumple estos requisitos? ¿Qué requisitos? Que no tenga borrones, que no tenga enmendaduras, que no haya una alteración al documento. El idioma es libre, es decir, puede venir en cualquier idioma, pero tiene que haber una traducción en español, eso no hay ningún problema. Tiene que tener una numeración asignada por el vendedor, debe consignar un lugar y fecha de emisión.
razón social y domicilio de vendedor y comprador. Importante. Razón social y domicilio, ¿no? No te habla del nombre comercial del vendedor ni del nombre comercial del comprador, sino la razón social. La cantidad con unidad de medida que se ha usado para la venta, gramos, kilos, unidades, cientos, docenas, gruesas, etc. Descripción de las características principales de la mercancía. Y acá la factura se complementa con el formato B, que hoy es digital, que la gente de aduana lo llena por el importador, pero que es un documento que es estrictamente responsabilidad del importador, ¿no? El famoso formato B. Entonces, en este formato B, si mi factura comercial no describe en su totalidad a la mercancía, debería describirse en el formato B, ¿no? Por eso es importante a veces las traducciones que se piden, porque nuevamente, ¿para qué sirve la descripción? Para clasificar el producto. La descripción que yo pongo en la DAM debe llevarme automáticamente a clasificar el producto, para que no exista duda respecto a lo que se ha declarado, ¿no? Y también sirve para que un proceso de valoración, pues si se tiene que aplicar el segundo o tercer método, que son las mercancías idénticas o similares, se pueda objetivamente determinar qué producto le es similar o le es idéntico. El precio unitario y total y el Incoterm, ¿no? Bueno, ya hemos tenido charlas nosotros de los Incoterm, pero es muy importante que las facturas comerciales indique de manera correcta el Incoterm. ¿Y cómo se declara correctamente el Incoterm? Señalando el Incoterm, señalando el lugar de la entrega relacionado al Incoterm y qué Incoterm es. Es decir, hablamos del Incoterm 2020, hablamos del Incoterm 2010, hablamos del Incoterm 2000. Es importante señalar la versión del Incoterm, porque los Incoterm, dependiendo de la versión, han ido cambiando en el tiempo. O sea, no son los mismos. Y los costos no son los mismos, ¿no? Entonces, importante señalar correctamente los Incoterm en las facturas comerciales. El origen de la mercancía y la moneda de transacción que se está aplicando y la forma y condición de pago. Esto les recuerdo, ¿no? Que existe una norma de lavado de activos, entonces esta norma de lavado de activos ha determinado cuáles son los medios de pago. Y hay que indicar, ¿no? La forma y la condición de pago. ¿Es un pago adelantado? ¿Es un pago diferido? ¿No? A 30 días, 60 días. Acá, por la experiencia, en estas casuísticas, lo que yo he visto es que a veces como existe un formato predeterminado, en la factura dicen 30 días, y de pronto cuando te ajustan el valor, no era 30 días, era 60 días, ¿no? La negociación. Y entonces los documentos ya no comienzan a conversar. Comienza a haber contradicciones en los medios probatorios. Y eso complica, en muchos casos, el sustentar el valor. Entonces, nuevamente importante, los documentos tienen que conversar. Ahora, ¿qué pasa si mi cliente me factura en códigos? ¿No? Es decir, no me pone el nombre del producto, sino me pone códigos. Para que la aduana, en un proceso de valoración, eso lo ponga válido, el cliente tiene que tener un catálogo de los códigos. Es decir, la aduana lo va a pedir. A ver, tú facturas en código, pásame tu catálogo de códigos. Y lo tiene que tener. Porque si no lo tiene, no te lo va a valer, ¿no? Entonces, estos puntos importantes en la formalidad de la factura comercial. ¿Y qué define, ahí está mal el título, pero esta es la definición del despacho aduanero? ¿Qué define la aduana como despacho aduanero? Simplemente un conjunto de cumplimiento de formalidades. Listo. O sea, hay que cumplir estas formalidades para que una vez obtenido el levante aduanero, yo pueda disponer de las mercancías. El incumplimiento de estas formalidades me pueden llevar a cometer infracciones o me puede incluso llevar a cometer delitos. ¿De qué? Delitos, por ejemplo, de defraudación de renta, delitos de contrabando, delitos de tráfico de mercancía restringida o prohibida, ¿no? Si supera las 4 ITs. Entonces, vemos que la definición es muy sencilla de lo que es un despacho aduanero. Pero
lo importante es conocer en qué consiste estas formalidades que está basado en los regímenes y en las normas aduaneras. Y yo les había manifestado que cuando yo traigo una mercancía yo tengo que definir qué voy a hacer con esa mercancía. Esa definición, la aduana lo conoce como la destinación aduanera, que no es otra cosa que la elección del régimen aduanero. ¿Quién lo elige? Lo elige el dueño consignatario, pero ¿quién lo transmite? Lo transmite el agente de aduana, ¿no? Los agentes de aduana actuamos por representación y por mandato del dueño consignatario. Entonces, si el dueño consignatario me dice, mándalo a depósito, es su voluntad, yo tengo que transmitirlo en depósito, ¿no? Siempre que cumpla todas las condiciones, evidentemente. Si no las cumple, le tengo que decir, tu mercancía no puede sujetarse al depósito, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, explosivos, armamentos, no pueden ir a un depósito, están prohibidos, ¿no? Pero en síntesis, esta destinación aduanera es voluntad del importador y que el agente de aduana lo va simplemente a ejecutar, ¿no? Y bueno, como acciones de control, la aduana tiene 3 canales. Fíjense que esto ya se uniformizó en el tema de exportación. En exportación hay 2 canales. Antes era naranja o rojo, hoy es verde rojo, ¿no? Ya tenemos el FAS exportación que se ejecuta en todas las aduanas y es un proceso 100% digital. O sea, ya no hay DANs físicas, ¿no? Eso ya no lo van a recibir. Si tú eres un exportador, ya no vas a recibir tus carbonadas naranjas porque ya no hay formato. Todo es digital. Y para el 31 de diciembre, ya estamos acá nomás, ingresa el procedimiento de importación a todas las aduanas y tampoco va a haber formatos. No, de hecho ya no hay. Pero ya con este procedimiento no hay nada. Todo es digital. Entonces, es una nueva realidad a la cual nos vamos a tener que actuar y adaptar. Un tema importante que hay que tener en el despacho aduanero es el abandono legal. ¿Sí? A ver, nosotros tenemos plazos que cumplir. Y si yo no cumplo esos plazos, mi mercancía puede caer en abandono legal. Y el abandono legal es simplemente una condición legal de la mercancía. Es decir, la aduana no me la tiene que avisar. No está en esa obligación. Lo puedo suspender, lo puedo parar. No, tampoco se puede suspender. O sea, simplemente cae en esa condición una vez vencido los plazos. También hay una figura de abandono que es el famoso abandono voluntario, ¿no? El abandono voluntario es el que yo como dueño consignatario decido por mi voluntad dejar la carga en posesión de la aduana, ¿no? Que la aduana lo tome. ¿Y por qué puede suceder esto? Bueno, hay muchas empresas que a raíz de esta crisis que ha habido, pues trajeron sus productos y luego no tenían con qué pagar los almacenajes, no tenían con qué pagar las sobreestadías, no tenían con qué pagar los impuestos. Entonces, digamos que no había otra opción que perder la mercancía. Ahora, ¿cuáles son estos plazos que yo debo tener en cuenta? Muy bien. En primer lugar, yo tengo 15 días para destinar la mercancía una vez que terminó la descarga. Esto cuando no he hecho anticipado. Tengo 15 días. ¿Qué sucede si se vence los 15 días? Tu mercancía cae en abandono legal. Ya está. ¿Y la aduana puede quedarse con mi mercancía? Sí, la aduana puede quedarse con tu mercancía. Ahora, ¿yo puedo recuperar esta mercancía? Sí, de hecho lo hacemos con la importación para el consumo, lo puedo hacer con la emisión temporal. Pero, ¿toda mercancía que está en abandono legal es recuperable? No. ¿Cuándo una mercancía en abandono legal ya no es recuperable? Cuando la aduana ya tomó posesión de la mercancía. ¿Ok? Los almacenes cada fin de mes tienen que reportarle a la aduana qué mercancías están en abandono legal. Y la aduana, de acuerdo a su disponibilidad, de acuerdo a sus espacios, de acuerdo, digamos, a la criticidad de lo que requiere, va y toma posesiones de la carga. Cuando la aduana ya fue, tomó posesión, notificó al almacén, le puso su sticker no tocar, ya esa mercancía no se puede hacer nada. ¿Cómo la recuperas? Participando del remate, si es que lo rematan.
antes de esa acción lo puedo recuperar. ¿Cómo? Numerando una importación para el consumo, numerando una admisión temporal o numerando incluso un reembarque. O sea, ahí no hay ningún problema, se puede recuperar. Ahora, ¿el no destinar es la única forma en la que una mercancía cae en abandono legal? No. Si yo numero la declaración aduanera, tengo 30 días calendarios para obtener el levante. Si no obtengo el levante dentro de los 30 días calendario, también mi mercancía cae en abandono legal. Probablemente ustedes no lo sienten mucho en el tema de importación, porque finalmente a la aduana le interesa recaudar. Entonces, en la importación, la aduana, por practice, no dice dame tu mercancía, sino que continúan con el trámite. Puede hacerlo, sí, pero en la práctica, digamos que no lo hace porque no le hace sentido, ¿no? Su rol es recaudar, no vender. Pero, por ejemplo, si tú tienes un depósito aduanero y tú has numerado tu depósito aduanero y en 30 días calendarios no has obtenido el levante, ese depósito aduanero va a caer en abandono legal y por ende la aduana lo va a legajar de oficio. ¿Qué significa? Que desaparece el depósito. Es decir, lo que numeraste como depósito ya no está. ¿Y qué haces en esa situación? ¿Puedes numerar un nuevo depósito? No, no puedes. ¿Qué te queda? Numerar una importación. Y si tú no tenías la plata para los tributos, pues te vas a complicar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de plazos, de fechas, siempre tenerlo en cuenta, tanto para la destinación como para el tema de la obtención de levante, ¿no? Eso va muy enmarcado por el asunto de responder las notificaciones, responder las observaciones que aduana te da, porque si no el tema va pasando y el tema pues se complica, ¿no? De hecho, sí hemos tenido situaciones en las que han pasado los 30 días y el depósito se queda sin efecto y no queda otra que nacionalizar, ¿no? Y eso golpea cajas. Entonces, ahí pues hay que tener mucho cuidado. Bien, el tema de importación lo vamos a pasar, aspectos que ya hemos visto en una capacitación anterior, sí que vamos a tocar lo preciso relacionado al despacho anticipado para poder tener tiempo y hablar también de las infracciones, ¿no? Porque las infracciones sí es importante hoy tenerlo en cuenta porque ya no tenemos los beneficios de rebaja, ¿no? De los incentivos tributarios. Y hoy las multas son al 100%, porque tampoco hemos publicado el reglamento de gradualidad. Entonces los riesgos han crecido y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, la importación para el consumo en realidad es el ingreso definitivo de un producto luego de cumplir un proceso, una formalidad y se tenga que haber o pagado los tributos, ¿ok? O garantizado los tributos. ¿Qué es lo que le interesa hoy a La Habana? Que garantices. Más que pagues, le interesa que garantices. ¿Por qué? Porque la garantía le permite a él tener 3 meses para poder hacer una revisión de la DAM y evidentemente tiene más plazo para poder revisar y si hay algo que imputar, pues lo toma de la garantía, ¿no? Vamos a suponer que hay una multa por medio, te va a decir que la pagues, pero si tú no la pagas, tiene a dónde recurrir, ¿no? Lo que existía antes era que la aduana, cuando tú tenías una multa, te retenía la mercancía. Hoy el concepto no es retener, porque la aduana perdió su rol, ¿no? Su rol recaudador y comenzó a ser un vendedor, y entonces ese no es su rol. Su rol es recaudar, y la mejor forma de recaudar es a través de la garantía. Y acá en la garantía hay que tener también mucho cuidado, porque hubieron cambios en su aplicación y, por ejemplo, los parciales de depósito, ¿sí? O sea, tú numeraste un depósito y luego quieres numerar un parcial, no pueden acogerse a la garantía previa, ¿no? No pueden acogerse. ¿Por qué? Porque cuando se modificó la norma respecto a lo que es la exigibilidad del pago, pues para lo que son los despachos diferidos, la exigibilidad
es al día 16 del término de la descarga, ¿no? Ya no es el 20 del mes siguiente de la numeración, no. Hoy es el día 16 del término de la descarga. Es decir, si tú numeraste un despacho diferido el día 10 del término de la descarga, significa que solo tienes 5 días para pagar, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa en el parcial de depósito? Que evidentemente estás fuera de los 15 días, ¿no? ¿Es injusto o no injusto? Discutible, pero digamos que es lo que está en la norma. Entonces, en los parciales de depósito, si tú numeraras un parcial de depósito, solo te va a garantizar ese día de la numeración. Y al día siguiente tendrías que pagarlo. Entonces, como que ya no se hace muy atractivo en ese punto. Y esto lo ha hecho la aduana también para darle más incentivo a lo que es el despacho anticipado, ¿no? Entonces, mucho ojo porque sí he visto casos que a veces se han pasado los 15 días para destinar por una u otra razón y entonces el día 16 quieren numerar el despacho y dice, quiero aplicar mi garantía. Ya no la puedes aplicar la garantía porque estás fuera de plazo. ¿Ya? No ocurre con todos, en realidad muchos de ustedes ya numeran el despacho anticipado y en el despacho diferido lo están numerando 2, 3 días máximo, ¿no? Pero sí es importante que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Entonces el despacho anticipado se ha vuelto obligatorio y el principal cambio relevante, importante, es que ya no hay plazo para solicitarlo, ¿no? Antes existía los 15 días, después lo cambiaron a 30 días, hoy con que se numere antes del arribo de la nave, perdón, de la llegada de la nave, no hay ningún problema. ¿Y qué es llegada de la nave? Porque este concepto también pues es nuevo, ¿no? No estaba antes en la Ley General de Aduanas, pero hoy se define la llegada de la nave cuando el buque está en muelle. Pero eso depende mucho del agente marítimo, ¿no? O sea, en teoría el agente marítimo debe transmitir la fecha de llegada cuando el buque está acoderado en muelle. Por la práctica operativa, a veces no lo hace así, lo hace un poco antes. Entonces, cuando ya existe la fecha de llegada, ya no hay manera de poder numerar el despacho anticipado. Y el despacho anticipado, pues, tiene sus modalidades. Esto también lo vimos en la sesión, en la charla anterior, pero solamente como un recordatorio, ¿no? Que hay dos. El anticipado punto de llegada, que es el que más se utiliza, y el anticipado zona primaria con autorización especial. ¿Cuál es la diferencia? Esta última te permite llevar la carga a tu almacén, pero para hacer eso las mercancías tienen que cumplir ciertas condiciones, es decir, no aplica para todas las mercancías, y además el almacén que se va a utilizar como zona primaria tiene que cumplir también ciertas condiciones, ¿no? O sea, tener el espacio, tener las herramientas, tener la seguridad, etcétera. Y lo que más se utiliza es el anticipado punto de llegada, ya sea terminal portuario, terminal de carga aérea o centro de atención de frontera, ¿no? Esta primera opción es cuando yo no quiero que mi carga vaya a un depósito temporal. Entonces retiro mi carga del puerto o retiro mi carga del terminal aéreo o lo retiro en la frontera. Y no tengo, digamos, la obligación de llevarlo a un depósito temporal, porque la aduana me va a entregar el levante en ese lugar. Pero vamos a suponer que yo tengo negociación con mi depósito temporal y entonces utilizo mi depósito temporal porque no tengo espacio físico en mis almacenes. Entonces no hay problema tampoco. Puedo numerar mi despacho anticipado, punto de llegada, depósito temporal. Por lo tanto, el mito de sacar la carga del puerto o de llevarlo al depósito temporal, como ven, es subsanable porque el despacho anticipado te permite ambas situaciones. ¿Cuáles puedo yo exonerarme de hacer el despacho anticipado? Fíjense que el reglamento establecía ciertas condiciones, pero dejó un paraguas al final, como una caja, en la que indicó que otros a consideración de la administración, ¿no? Lo cual facultó a la administración que ellos pudieran, y ya no, ahí no necesita un decreto supremo, no necesita nada, solo es una resolución de la superintendencia en un procedimiento para poner estos otros. Y la aduana lo ha hecho. ¿Dónde lo ha hecho? En el procedimiento de importación, ¿no? Entonces, ha agregado otros supuestos. Lamentablemente, no agregó
el tema de los tránsitos cortos. ¿Por qué? Hasta ahora no entendemos el punto por qué la aduana está un tanto cerrado a esta situación, pero nada, hoy digamos que los tránsitos cortos no están exonerados. Entonces, tenemos los que no exceden los $2.000, los que se enumeran como urgente, los que vienen derivados de otro régimen aduanero, un parcial de admisión temporal, de depósito aduanero, donde no hay ningún problema. Los que se solicitan con contingentes arancelarios, esto está enmarcado estrictamente en acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, eso, como el acuerdo exige que se enumere una vez llegada la carga, no hay sentido de enumerarlo como anticipado porque simplemente no se puede. Luego tenemos lo que vienen de zonas francas y zonas especiales de desarrollo y las mercancías restringidas, ¿no? En el caso de la mercancía restringida está claro que si en un contenedor viene mercancía restringida y mercancía no restringida, yo lo puedo poner como diferido, no hay problema, ¿no? Entonces, eso también está contemplado. Otros temas que ellos han agregado, importante considerar, son lo del equipaje y menaje de casa, evidentemente no podían ser anticipados. También las que corresponden a un despacho parcial, ¿no? Ustedes saben que en el caso aéreo a veces no se embarca todo, entonces esos también pueden hacerse diferido. También tenemos el caso de las donaciones, ¿no? Y esos puntos, pues, la aduana los ha agregado. ¿Qué más? Las mercancías vigentes, ¿no? La mercancía vigente, por su naturaleza, también es poco complicado hacerlo de manera anticipada. Luego tenemos también el tema de los vehículos usados, porque esos tienen que pasar cierta revisiones, ¿no? Entonces no se puede. Y las que han sido producto de ventas sucesivas, ¿no? Yo traje la importación, pero estando en el depósito temporal, lo vendo a otra empresa. Entonces no hay forma de hacerlo despacho anticipado. Pero estas son las únicas excepciones que existen para el despacho anticipado. Ok. ¿Qué es el despacho? A ver, ahí lo vamos a contestar. La mercancía vigente. Sí, mira, Eric, la mercancía vigente es cuando, por ejemplo, yo numero la importación y digo van a venir 100 unidades de televisores, porque así hice mi factura y todos mis documentos. Pago los tributos por los 100 televisores, pero cuando llega la carga, resulta que no llegaron los 100 televisores, llegaron solamente 80, pero yo ya pagué los tributos. Y yo ya sé que esos 20 van a retornar, o sea, sí van a llegar. Como yo ya pagué los tributos, le digo a la aduana, tómalos como un como un pago ya adelantado, ¿no? Como un pago adelantado. Entonces la aduana, cuando llegue las otras 20 unidades, no va a cobrarme los tributos porque ya las pagué. Esa es la condición de la mercancía vigente. También se aplican para, por ejemplo, maquinarias, ¿no? Cuando una unidad, una maquinaria va a llegar en varios embarques y yo numero una sola declaración, pago todos los tributos y luego pues voy trayéndolo por partes, ¿no? Y ahí ya no pago los tributos, sino, por ejemplo, si hubiera más flete, más seguro, solo pago sobre eso. Acá también agregaron, bueno, nosotros tenemos acá un cliente SKS, ¿no? También le agregaron el tema de las importaciones relacionados a la ley de promoción e inversión en la educación, ¿no? O sea, ellos tampoco están obligados de hacer despacho anticipado. O sea, pueden hacer despacho diferido siempre que estén enmarcados en el decreto legislativo 882, ¿no? Bien, el tema pues de la digitalización en la importación, con esta parte termino la importación y voy a mostrar mi pantalla para poder mostrar algunas infracciones en el cual deben tener en cuenta. Lo que está variando para el 31 y para que en general ustedes ya lo vayan teniendo en cuenta,
es que todos los documentos se van a transmitir de manera virtual a través de una plataforma en la SUNAT, ¿no? Entonces no se trata de correos, no se trata de mándamelo, como hoy se hace casi informal, ¿no? A través de correos, pero no, ahora va a haber plataformas que son como repositorios documentarios. Y eso de ahí, pues, nos va a generar, creo, a todos una mayor trazabilidad. Pero ya estamos hablando acá que trabajamos con documentos 100% o digitales o digitalizados, ¿no? O sea, hay documentos que por sí son digitales. Por ejemplo, certificado de origen de México de la Alianza del Pacífico. Esos son digitalizados, han nacido así. Perdón, digitales. Pero hay documentos que se van a digitalizar. Por ejemplo, tu factura, tu seguro, ¿no? Que tú lo tienes en físico y tiene que escanearse. Y con unos parámetros tiene que mandarse a la aduana. Recuerden que nosotros como agente de aduana, hoy lo que custodiamos ya no son originales, sino son copias, ¿no? Copia los documentos. Ahí hubo un cambio este año y eso, la custodia, antes era por 5 años, hoy solo es por 2 años. Ok, entonces voy a mostrar mi pantalla un ratito para poder ver, segundo, para poder mostrar algunas infracciones que sí es importante que lo podamos tener en cuenta. A ver, me da un segundo, por favor. Ya está. ¿Me pueden dar un sí en el tag si ven la pantalla, por favor? Para saber que lo están viendo. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver es un cuadrito, ¿no? Están las infracciones y ya yo le he separado ya lo que corresponde al importador y al exportador. En el mes de junio, una modificación a la tabla de sanciones, porque habían sanciones que estaban siendo muy, muy duras, como aquellos que son el doble de los tributos dejados de pagar, ¿ok? Y la aduana los ha reducido, si que tú lo pagas antes que él te notifique, les ha dado una rebaja. ¿Ya? Entonces, ahí es importante tener en cuenta para poder tomar decisiones. Lo primero que vamos a ver en la P11 y la P12 que está relacionado a la entrega de información. En el caso de ustedes, está relacionado a las regularizaciones de los despachos, ¿no? Ya sea el despacho anticipado, el despacho urgente o en el caso de las exportaciones o los regímenes que tienen plazos para ser concluidos. Entonces, la responsabilidad de la aduana en esta tabla de sanciones lo ha puesto hacia el importador, ¿no? O hacia el exportador. Y les ha puesto una sanción de 0.2 cuando la aduana lo notifica y 0.1 cuando se subsana antes que la aduana notifique. Entonces, importante, obviamente nosotros somos su soporte en este caso, pero importante, por ejemplo, cuando tenga que realizar una exportación en la interdocumentaria, igual en el tema del despacho anticipado, porque digamos que hoy está sujeto las infracciones que ustedes pudieran recibir. Luego tenemos un caso muy importante que son los errores regulares en marcas, modelos, descripciones mínimas, estado, valor, ¿no? En la cual esta infracción lo tiene el agente de aduana y también lo tiene el importador y lo tienen ustedes como operadores intervinientes. Acá es donde la aduana ha hecho una variación. La P68, cuando ellos te notifican, pues es el doble de los tributos. Pero cuando tú te autoliquidas, es decir, antes que la aduana te notifique, en vez de pagar el 200% de los tributos, solo pagas el 50% de los tributos. Ahora, estas son infracciones graves. Fíjense que hoy hay una tipificación digamos, de la gravedad de la infracción. Y estas son graves. ¿Qué significa graves? Que te puede impactar en tu récord. De hecho, va a impactar. El cómo lo va determinando la administración de acuerdo a su gestión de riesgo.
Entonces, tema de descripciones mínimos, tema de marca comercial, tema de cantidad comercial, calidad, origen, país de adquisición, que tenga incidencia en los tributos, pues son considerados graves. Acá también está relacionado las condiciones de la transacción. ¿Cuáles son las condiciones de la transacción? Por ejemplo, si es una compra-venta, ¿no? La condición de transacción, si por ejemplo se declaró compra-venta y era una mercancía que estaba alquilada. Entonces, esos tipos de cosas tienen que estar muy claras en los documentos. Nuevamente, acá tienen que revisar siempre con su proveedor si es que el proveedor utiliza una factura estándar, pero esos datos de la factura estándar no necesariamente reflejan tu negociación, ¿no? Por ejemplo, has alquilado una máquina y en la factura dice pago a 30 días, ¿no? Entonces, esos tipos de cosas puede llevar a cometer errores que puede tener consecuencias que se dejen pagar tributos y podamos terminar en un tema de infracción. Cuando no está afecto a tributos, estas mismas infracciones se vuelven leves, ¿no? Y simplemente pasa un 0.1 del OIT, que son hoy 420 soles. Recuerden que antes, cuando teníamos los incentivos tributarios, incluso a este monto le reducías el 90%, ¿no? Y en la práctica se pagaba 42 soles y ya. Hoy no, hoy estamos hablando de el 100% del 0.1 del OIT. Y en la exportación, porque es una infracción nueva en la exportación, también, ¿no? Si se dio una información errada respecto a la descripción del producto y modificar esa descripción lleva a cambiar la partida arancelaria, pues hoy la multa es de 0.2 del OIT, si la Habana te notifica, y 0.1 del OIT si tú te autoliquidas. Un ejemplo, se declararon polos de algodón, 100% algodón, porque así estaba la instrucción. Y resultó que los polos eran 30% algodón y 70% sintético. Esa modificación de la descripción va a conllevar a ¿qué? A cambiar la partida arancelaria. Y si bien es cierto, en la exportación no se paga tributos, pues hoy sí está afecto a una sanción, ¿no? Y esta infracción, fíjate, a diferencia de la importación, esta infracción solo está para el exportador y no para el agente de aduana, ¿no? En el caso de importación, los agentes de aduanas, digamos, son los sancionados por una incorrecta clasificación arancelaria. En la exportación, cuando esta incorrecta clasificación se da por un tema vínculo a la información del producto, es del exportador. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Me voy a saltear esto de otra información. Voy a tocar algunos porque acá en estos hay varios graves, pero relacionados a los beneficiarios de drawback, a los beneficiarios de las admisiones temporales, a los beneficiarios de la reposición de mercancía con franquicia arancelaria, que en general muchos de ustedes no lo aplican. ¿Ya? Bueno, un punto sí que es importante acá es lo relacionado a lo que son los derechos antidumping, compensatorios y salvaguardas, ¿no? Que no son tributos, son simplemente otros conceptos. Este nuevo reglamento de valoración tampoco los considera como multas al antidumping. Ahí ha habido una gran discusión si los antidumping son multas o no, porque tenían, digamos, efectos tributarios, ¿no? Cuando es una multa y cuando se trata de otros gastos. Bueno, ya no son considerados multas, pero por ejemplo, si no se pagan en la importación, hay una infracción hacia el importador y esto es grave, ¿no? Y equivale al doble de los derechos dejados de pagar. Pero quiero centrar mi mirada al tema del control aduanero y de la seguridad, porque son temas que muchas veces no los tomamos en consideración y hoy sí nos pudiera traer, digamos, algunas complicaciones. Dice, cuando la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encuentra mercancía no declarada, ¿no? Y se opta por el remarque, este es el artículo 145, hoy esa infracción, más allá de que
lo vas a reembarcar y vas a recuperar tu carga porque lo reembarcas, la aduana lo está tipificando como grave, ¿no? Nuevamente, tema de récord. Pero acá hay otra, que sí es muy grave, y acá es importante hablar con nuestra gente de planta, con los de seguridad, cuando estas aduaneras se hacen en tus locales. Impedir, obstaculizar o no facilitar la realización de la labor de reconocimiento de inspección o fiscalización que dispone la autoridad aduanera. ¿Qué puede significar impedir, obstaculizar? Por ejemplo, tienes un contenedor, ¿ya? Y ese tipo de mercancía necesita de una maquinaria para vaciar el contenedor. No tienes la maquinaria, pero tú sabes que la requieres. ¿Qué estás haciendo? Obstaculizando. No lo dejan ingresar al especialista, ¿no? O sea, el especialista está yendo a hacer su inspección, ha notificado que tienen que hacer la inspección, no lo dejan ingresar, lo tienen esperando. Entonces, esos temas sí es importante revisarlos porque está tipificado como muy grave y tienes 3 UITs, ¿no? 3 UITs. Entonces, ese tema sí es bastante complicado. Otro muy grave, y que ya no es una infracción para la gente de aduana, antes lo era, hoy no lo es, y está tipificado directamente para el importador o exportador, es no someter las mercancías a la inspección no inclusiva. Cuando un contenedor llega al país y tiene que pasar una inspección no inclusiva, la aduana notifica a través de la AXOL al importador, notifica al depósito temporal de corresponder y notifica también al puerto. ¿Ok? Y también se refleja en el semáforo. Cuando AUSA hace el transporte, bueno, AUSA pasa la inspección no inclusiva. Pero cuando el tema se trata de transporte que lo pone directamente el cliente, pues muy importante la coordinación que ustedes hagan con sus transportistas para que pueda pasar la inspección no inclusiva, porque entonces pasa al momento del retiro, ¿sí? Y lo pasa en una zona adyacente a APM, porque de no pasarla, la infracción son 3 UIT, recuerden, no hay baja, es al 100%, y además está catalogado como no grave, sino muy grave, ¿ya? Muy grave. Entonces, si tú utilizas tus transportes, dos cosas muy relevantes, eh, mirar siempre los mensajes en la clave sol. Bueno, acá tu ejecutivo siempre te va a alertar también en el semáforo, pero coordinación con tu transportista, ¿no? Porque si el transportista se va de frente a tu plan, ya no pasó la inspección, ¿ya? Y recuerda que ahora hay trazabilidad porque hoy ya existe la hora de registro de salida de los almacenes y de los puertos. Entonces, sí tengan mucho cuidado con esta situación. El P31 también es algo que hay que mirarlo con mucha lupa. No garantizar el ingreso preferente de la autoridad aduanera a sus instalaciones para el cumplimiento de sus funciones. Cuando hablamos de ingreso preferente es que él va y lo vas a atender. Ya no que no sabe qué, señor especialista, usted tiene que hacer su colita, ¿no? Hay 5 en la cola y usted es el sexto, entonces tiene que ir a la cola. Eso es una infracción, porque garantizar el ingreso preferente significa que tiene una atención inmediata. Entonces, ¿a quién tienen que alertar ustedes? Al personal de vigilancia. Para que el personal de vigilancia, cuando haya personal de la SUNAT, pues informe al área que corresponda, ¿no? Dar el aviso inmediato y no mandarlo a hacer la cola, porque el especialista puede optar por retirarse y hacer simplemente un informe. Y con eso es suficiente para poderlos multar. Entonces es un punto ahí que tienen que manejarlo adecuadamente. Esto en realidad es para aquellas empresas que hacen operaciones aduaneras en sus locales. ¿No? Hay aforos en sus locales. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Los que no hacen operaciones en sus locales y lo hacen en el puerto, pues eso no les aplica, ¿ya? Pero sí hay que tener mucho cuidado.
Eh, Cuando se permite el embarque de mercancías sin autorización de la administración aduanera o en caso se encuentre con una acción de control extraordinario, 20 UITs. Ojo, para lo que hacen exportaciones, ustedes saben que las declaraciones aduaneras tienen una vigencia, que son de 30 días y hoy prorrogables por 15 días más. ¿Qué sucede si embarcas una mercancía cuando ese documento ya no existe? O sea, ya no tiene vigencia. Pues puedes enfrentando a esta infracción. De hecho, ha habido casos en que la aduana ha dado solución, pero hoy está en esta tabla de sanciones y hay que tenerlo muy en cuenta. O, por ejemplo, ingresaron la carga al puerto y por error todavía no han numerado la declaración o lo anularon, ¿no? Y la línea jala el contenedor, se lo lleva. Entonces, esa mercancía no tenía autorización de la administración aduanera. Entonces, pueden ser pasibles de una infracción del 20% del OIT. Ojo, 20% que no, perdón, no 20%, no, 20 UITs. Y estas 20 UITs no tienen, eh, no tienen rebaja, ¿no? Aunque esto se lo han puesto directamente al concesionario portuario, tengan por seguro que el concesionario portuario no se va a quedar tranquilo. Entonces siempre es bueno tener este tipo de coordinaciones, ¿no? Lo sugerible es ingresar siempre la carga ya con la DAN numerada. Y si la carga ya está ingresada con una DAN numerada y esa DAN la vas a bajar y tu barco, tú no sabes cuándo va a venir, es mejor retirarla y no dejarla en el puerto, ¿no? Porque a veces suceden errores operativos de los puertos que pudieran, valer la redundancia por error, habérselo llevado, ¿no? También hay una infracción a considerar que también es muy grave y equivale a 20 UITs, y esta sí es para el dueño consignatario, la P34, cuando se retire mercancía del punto de llegada, entiéndase punto de llegada, el puerto o los depósitos temporales, sin que se haya otorgado el levante autorizado, su salida o en caso se encuentre con una acción de control extraordinaria pendiente de culminación. O sea, se retiró una carga sin tener levante. También afecta al importador, al dueño consignatario, ¿ya? Esto también lo tienen los agentes de aduana cuando él actúa y los almacenes aduaneros. Y es una infracción realmente muy grave, ¿no? Equivale al valor FOB hasta un máximo de 20 UITs. Entonces, estamos hablando pues de más de 80.000 soles. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Estas infracciones que yo les he mencionado, de hecho hay más infracciones, pero considero que estas son las más relevantes e importantes que hay que tener en cuenta dentro de la operatividad. Eh, Creo que al interior es importante poderlas revisar, ¿no? Y nosotros también ahí poderlos ayudar, asesorar en lo que podamos realizar. Eso es una presentación muy concentrada, corta, vamos a irlo ampliando el tema de valoración en otro webinar, porque es un tema muy amplio a analizar, pero queríamos transmitirle mucho el tema del despacho aduanero, de este tema de infracciones que ha cambiado, que ha variado, y el tema del despacho anticipado.